Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Un adolescente de Edgewood está tras las rejas después de amenazar que iba a disparar en una escuela local a principios de este mes. Es raro escuchar que alguien sea acusado de una amenaza como esta. Hablamos con los funcionarios del distrito y la policía estatal que dicen que a pesar de que sus afirmaciones eran una broma, las amenazas se toman muy en serio. El 9 de junio, el distrito escolar Moriarty Edgewood fue puesto en alerta máxima después de que la policía estatal fue alertada de la amenaza en las redes sociales. This threat specifically said, "Hello, Edgewood, anyone want to shoot up the school? I need a partner." Candace Hopkins, portavoz de la policía del estado de Nuevo México, dijo que la amenaza fue publicada en la aplicación de medios sociales Yik Yak. La aplicación permite a los usuarios publicar de forma anónima. Las publicaciones solo son visibles en un radio de 5 millas. Eso los condució a Emma Haviland, de 17 años, en Edgewood. Al interrogar al adolescente, la Policía Estatal de Nuevo México dice que Haviland les dijo que no fue en serio las amenazas y que solo era una broma. Sin embargo, la Policía Estatal y los funcionarios del distrito escolar dicen que en este siglo, amenazas como estas no son para reír. Any threat made to a student or a staff member or to our schools, first and foremost, we take it very seriously. We do have a great working relationship with all of the agencies. Students need to understand the consequences on the legal act side as well as the school side. La Policía Estatal dice que la joven de 17 años no está en el Centro de Servicios para Menores del Condado de San Juan, ya que Edgewood no tiene centro de detención para menores. La adolescente enfrenta 4 cargos, un delito grave de 3er grado por intentar cometer un delito grave, un delito menor por realizar amenazas ilegales y 2 delitos menores por conducta desordenada e interferir con el proceso educativo. Emma Haviland ni siquiera asiste a una escuela en el distrito escolar de Edgewood. Tenemos otro vistazo a las inundaciones cerca de las cicatrices de quemaduras. Gavino Lespermanes nos envió este video en el que se muestra agua corriendo en el río Tecolote en el Cerro Mineral. Eso es al oeste de Las Vegas. Todavía hay algunas tormentas, pero está más seco en muchas partes del estado hoy. Toda esta lluvia ha permitido a la ciudad de Albuquerque reabrir sus espacios abiertos en las montañas del este, pero la prohibición actual de quemaduras al aire libre y fuegos artificiales sigue en efecto. Hay una excepción: Carlitos Springs permanecerá cerrado debido a renovaciones. Ella ha sido arrestada 7 veces por manejar bajo la influencia del alcohol y condenada 2 veces. Hoy iba a declararse culpable de 3 de esos cargos, pero el juez rechazó el acuerdo de culpabilidad. Ahora la oficina del fiscal del distrito del condado de Bernalillo dice que el acuerdo de declaratoria está fuera de la mesa. There appear to be 3 separate DWI offenses that the state is intending to plea and the admission of 2 priors, so making this actually a true third, a true fourth, and a true fifth, but the state appears to be pleading them to a second, a third, and a fourth. Now, the reason why we are pleading it down to a second is that we are pleading it down in consideration of this plea. Jennifer Whitney estaba en la corte para declararse culpable por 3 arrestos de DWI en poco más de 2 años. El último arresto de Whitney fue en diciembre del año pasado. Ella también trató de declararse culpable de los mismos casos en marzo del 2020 y noviembre del 2021. Le dijo al tribunal que ha estado absistente durante 4 meses y no maneja a pesar de que su multa el 31 de marzo por conducir con una licencia revocada. La juez Clara Morán se preguntaba por qué iban a abandonar el número de condenas por DWI. Esta tarde la fiscal del distrito nos dijo que no habrá más acuerdos con la fiscalía en este caso. We go back to the drawing board and we see what we can do. We know we are taking it to trial though. There will be no offers made.
El Estado decidirá si tratarán cada caso de DWI por separado o tratarán de ponerlos todos juntos. Una quinta condena por DWI es en 1 año obligatorio en prisión. Maestros y profesores universitarios jubilados ya pueden regresar a las aulas sin perder sus pensiones. La ley de regreso al trabajo para jubilados educativos entra en vigor oficialmente este viernes. Bajo la nueva ley, los educadores pueden enseñar por 3 años más en una escuela, colegio o universidad pública sin renunciar a sus beneficios de jubilación. Anteriormente, los docentes debían suspender su jubilación o trabajar a tiempo parcial y ganar menos de $15 la hora. Los legisladores aprobaron el proyecto de ley en la sesión legislativa y dijeron que ayudará a aliviar la escasez de maestros en el estado. La policía de Albuquerque y los agentes del condado de Bernalillo realizaron una gran redada callejera durante el fin de semana. Tuvo lugar el sábado por la noche en American Home Furniture, cerca de Manoa y Carlisle. Un ciudadano preocupado denunció el evento planeado llamado Take the Streets Over. Se puede ver a los conductores subirse a Manoa y después irse. Ahí es cuando los oficiales por las calles trataron de detenerlos, guiados desde el aire. Turn your vehicles off. There are fire deflating devices out. If you squeeze, your tires will be deflated. We had one exit that was blocked by spike strips or tire deflation devices. Algunos no se dieron por vencidos tan fácil, incluyendo una mujer que fue seguida hasta Río Rancho. Ella fue arrestada y se emitieron 167 otras citaciones. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox de México en inglés. Así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.